Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Martín, soy consultor preventa en la parte de almacenamiento en Pleiades. En el vídeo de hoy veremos cuáles son las diferencias entre términos que son empleados a menudo en el mundo de la inteligencia artificial: el Machine Learning o aprendizaje automático y el Deep Learning o aprendizaje profundo, que como veremos forman parte de lo que conocemos como inteligencia artificial. Recordemos que dos de los mayores avances en la historia de la inteligencia artificial son el procesamiento de imágenes y la traducción automática. Para entender la clasificación de imágenes, supongamos que tenemos la tarea de identificar cuál de estas fotos de la parte izquierda es un perro y cuál es un gato. Si nos remontamos al 2015, los ordenadores han sido capaces de clasificar esas imágenes en categorías mejor que los humanos. En el caso de la traducción automática, nuestro objetivo es tomar una frase en un idioma, como por ejemplo soy estudiante, y dar la traducción en otro idioma, teniendo en cuenta todas las complejidades de la ordenación de las palabras y la formación de la frase adecuada de ese otro idioma, porque en este caso, en este ejemplo, el francés. Se está haciendo un trabajo increíble para que las máquinas puedan traducir otro idioma con un rendimiento casi humano. Ahora bien, se tratan de problemas muy difíciles para los modelos clásicos de Machine Learning. En el caso de las imágenes, era difícil identificar cuáles son las características útiles. Y en el caso del procesamiento del lenguaje natural, las traducciones, como hemos dicho, no es tan sencillo como ir palabra por palabra. Hay que tener en cuenta el orden de las palabras y la formación adecuada de la frase dentro de los diferentes idiomas. Sin embargo, gracias a los avances en el Deep Learning, así como a las innovaciones en el área del almacenamiento de los datos y la potencia de procesamiento, nos han dado la capacidad para superar ahora estos modelos de Machine Learning clásicos. Por lo tanto, el impacto y el potencial futuro de la inteligencia artificial es enorme. No es una exageración decir que la IA tendrá un impacto similar en todas las industrias importantes de la misma manera que lo hizo la electricidad hace 100 años. Como hemos comentado anteriormente, la inteligencia artificial ha logrado grandes avances. Hay que destacar también que debemos pensar en el gran impacto que la inteligencia artificial está teniendo en la publicidad con el marketing dirigido, en las tiendas físicas con la optimización de la cadena de suministro, en los coches autónomos dentro del transporte y en los hogares inteligentes que nos proporcionan entretenimiento y seguridad con comandos de voz. A continuación, y en las próximas slides, vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas tres definiciones. Como podemos observar, el Deep Learning es un subconjunto del Machine Learning y, a su vez, el Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. Si nos fijamos en las definiciones que están escritas aquí, vemos que la inteligencia artificial es cualquier programa que puede sentir, razonar, actuar y adaptarse. Es esencialmente una máquina que adopta cualquier forma de comportamiento inteligente. El Machine Learning es un subconjunto de eso, donde es capaz de replicar un comportamiento inteligente, pero la máquina aprenderá a medida que se expongan más datos. Y por último, el Deep Learning es un subconjunto del Machine Learning. Significa que también mejorará a medida que se exponga a más datos, pero ahora específicamente a aquellos algoritmos que tienen redes neuronales de múltiples capas. Si os fijáis en los círculos, puede haber un caso que pertenezca a la inteligencia artificial y no al Machine Learning ni al Deep Learning. Sería algo así como un sistema basado en reglas que siente, razona, actúa y se adapta, pero no necesariamente aprende a medida que llegan más datos. Vamos a profundizar en lo que entendemos por Machine Learning. El Machine Learning es el estudio y la construcción de programas que no están explícitamente programados, sino que aprenden patrones a medida que se exponen a más datos a lo largo del tiempo. Cuanto más datos, mejor podrá el algoritmo aprender los patrones subyacentes. Así que, como hemos visto antes, el Machine Learning va a ser un subconjunto de la inteligencia artificial. Cuanto más datos, mejor podrá el algoritmo aprender estos patrones subyacentes. Hay que señalar que el rendimiento de estos algoritmos se estabilizará. Así que habrá una sensación de rendimiento decreciente después de cierta cantidad de datos. Pero en general, la idea es que a medida que vayamos obteniendo más datos, el Machine Learning será capaz de comprender mejor estos patrones subyacentes. Veamos un ejemplo.
Digamos que estamos trabajando para intentar decidir si los correos electrónicos que nos llegan son spam o no. Empezaríamos con un conjunto de datos donde tenemos un montón de correos electrónicos que van a ser etiquetados como spam o no spam. Estos correos electrónicos se preprocesan y se introducen en un algoritmo de Machine Learning que aprende los patrones de spam y no spam. Y cuanto más correos electrónicos tenga para aprender estos patrones subyacentes, mejor será el modelo. Una vez que el algoritmo de la máquina está entrenado, podemos utilizarlo para predecir la llegada de nuevos correos electrónicos, es decir o predecir si son spam o no. A continuación, vamos a utilizar este simple conjunto de datos solo para destacar lo que son las características o features en inglés y lo que es el objetivo, el target. Las características y el objetivo van a ser términos importantes que hay que entender muy bien. Este es un conjunto de datos, ¿vale?, que aparece aquí en esta tabla, muy popular, que se llama el IRIS, que se utiliza a menudo para introducir conceptos básicos en el Machine Learning y también para practicar. Este conjunto de datos describe una flor que puede ser de 3 especies: virgínica, setosa y versicular. Y eso va a ser el objetivo que estamos tratando de predecir. Como podemos ver, la última columna en color azul. Este conjunto de datos contiene 4 características: la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Esas van a ser las características que vamos a utilizar para hacer nuestra predicción. La idea es utilizar las 4 características con el fin de predecir la especie de la flor. En general, hay 2 tipos de Machine Learning. Hay aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Vamos a ver primero el tipo de conjunto de datos que cada uno va a necesitar. Para el aprendizaje supervisado tendremos una columna de objetivos o etiquetas similares a lo que acabamos de ver con los ejemplos de clasificación de correo electrónico y flores del conjunto IRIS. Y para el aprendizaje no supervisado, por otro lado, no tendremos una columna de objetivos. El objetivo del aprendizaje supervisado es ser capaz de predecir esa etiqueta. Es decir, un correo electrónico es spam o no es spam. Una flor es versicolor u otra de las diferentes especies de flores. Para el aprendizaje no supervisado, el objetivo va a ser encontrar una estructura subyacente del conjunto de datos sin ninguna etiqueta. Un ejemplo de aprendizaje supervisado, por ejemplo, es la detección de fraudes. Podemos tener un gran conjunto de datos en el que tenemos etiquetas de esta transacción es un fraude y esta otra transacción no es un fraude. Es decir, etiquetas de es fraude o no es fraude. Aprenderíamos de todas las características relacionadas con la detección del fraude y seríamos capaces de predecir, a medida que llegan nuevas transacciones de tarjetas de crédito, si son o no fraudulentas. Para el aprendizaje no supervisado, un ejemplo sería la segmentación de clientes. Esto se trata en separar los clientes en función de sus gustos o preferencias y dirigir, por ejemplo, hacia ellos una determinada campaña de marketing específica para aumentar las probabilidades de compra de un determinado producto. Veamos ahora algunas de las limitaciones del Machine Learning. Por ejemplo, el problema viene a la hora de definir las características en una imagen, ya que es una tarea mucho más difícil y ha sido un tema que define las limitaciones de nuestras técnicas del Machine Learning tradicional. Supongamos que queremos determinar si una imagen es un gato o un perro. ¿Qué características debemos utilizar? ¿Qué características elegiríamos? En el caso de las imágenes, los datos se toman como datos numéricos para referenciar el color de cada píxel individual dentro de nuestra imagen. Así que un píxel puede ser utilizado como una característica. Pero si nos imaginamos que incluso una imagen pequeña que tendrá 256 por 256 píxeles, lo que supondrá más de 65.000 píxeles. 65.000 píxeles significan 65.000 características, que es una cantidad enorme con la que trabajar.
Otro problema es que al utilizar cada píxel como un individuo, se pierde la relación espacial con los píxeles que lo rodean. En otras palabras, la información de un píxel tiene sentido en relación con los píxeles que lo rodean. Aquí es donde entra en juego el Deep Learning. Las técnicas de Deep Learning poseen la capacidad de aprender estas características por sí mismas y combinar estos píxeles para definir estas relaciones espaciales. El Deep Learning va a ser una técnica que emplea el uso de modelos muy complicados, llamados redes neuronales profundas. Como he dicho, es un subconjunto del Machine Learning. Los propios modelos serán capaces de determinar la mejor representación de nuestros datos originales. En el modelo de Machine Learning clásico vamos a tener que definir estas características nosotros mismos, es decir, la determinación de las características que componen, por ejemplo, la nariz, los ojos y así sucesivamente. A continuación, podemos utilizar estas características e incluirlas en un algoritmo de Machine Learning. Si un científico de datos tiene suerte, puede ser capaz de adivinar buenas características de la imagen, que sean representativas. Pero esto es un verdadero reto hacerlo correctamente. Entonces, podemos usar esto para predecir si esta foto es de un determinado personaje. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí, de Arjun. Ahora, el Deep Learning cambiará este proceso de dos pasos. La red neuronal recibe estos píxeles de una imagen como entrada. Esta red aprende a extraer estas características que son significativas de la imagen combinándolas en diferentes combinaciones complejas. Ahora bien, estas características que obtenemos no siempre tienen mucho sentido cuando intentamos interpretarlas en estas capas intermedias de la red. Pero lo ideal es que primero se resalten los bordes de la imagen y luego se combinen estos bordes para formar formas como puede ser la nariz, los ojos o los labios. Pero tanto si los pasos intermedios son interpretables como si no lo son, pueden ser muy útiles para completar tareas como la clasificación de imágenes. Bueno, y hasta aquí el vídeo sobre las diferencias entre los conceptos de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning. Os dejo por aquí abajo mi email por si tenéis cualquier duda. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos.